Soy Leonardo Gilberto Salvador Reyes y creo que aquí todos sabemos para lo que funciona la historia. La historia es la memoria intangible de la humanidad que sirve para poner en perspectiva lo que hicimos, aprender de nuestros errores y unirnos como sociedad y civilización para buscar un futuro más próspero. Sin embargo, usualmente no ocupamos la historia para eso. Usualmente la ocupamos para dos escenarios muy concretos. La primera es separarnos, recordar por qué nos odiamos para poder seguirnos odiando. Y el segundo es ese derecho intangible que tienen los vencedores de poder contar la historia a su conveniencia. Pero no siempre son los vencedores los que contarán la historia y es por eso que hoy vamos a hablar de la visión de los vencidos de Miguel León Portillo, un profesor, poeta, escritor, lingüista y muy importante, un hispanista, pero a la vez indigenista y especialista en el pensamiento náhuatl. Sin embargo, antes de hablar de la visión de los vencidos, es necesario saber los dilemas a los que nos enfrentamos al hablar de la visión de los vencidos. El primero es que no goza con un arco narrativo, pero sí tiene una historia que contar. ¿Por qué? Porque es una recolecta de las crónicas y relatos indígenas anteriores, posteriores y contemporáneos a la conquista, especialmente del pueblo mexica, para entender justamente la visión de los vencidos. El siguiente problema es que al abarcar un tema tan amplio, muchos puntos parecen no tener relación, sin embargo sí que lo tienen. Y el tercer dilema, y el más importante, es que justamente con la falta de un arco narrativo se presta mucho la interpretación ideológica de quien sea quien lo lea. Por poner un ejemplo, el hispanista lo utilizará como su escudo para defender España, como el indigenista lo utilizará como su espada para poder defender a las tribus nahuas. Sin embargo, antes de que tú y yo obtengamos un mando, es necesario saber la postura de Miguel al respecto. Miguel, aunque era un indigenista, especialista en la filosofía, pensamiento y literatura náhuatl, también era un gran hispanista. Él mismo dijo, el mexicano que odia al español es porque se odia a sí mismo. Pero aunque entiendo esta postura, estoy con ella a medias. ¿Por qué? Tal vez mi falta de tener un mando se basa en que soy mexicano y he crecido con la leyenda negra y con la leyenda rosa española. Pero ¿qué son estas leyendas y por qué son importantes para entender la visión de los vencidos? La leyenda negra se trata de un discurso casi político de desprestigio a España, que tomó fuerza con la conquista de España a las Américas, donde se le ve como un imperio intolerante, cruel y despiadado que vino a destruir la sociedad utópica de los pueblos nahuas. Y la leyenda rosa, a su contraparte, trata de una visión que limpia la memoria de España, como una versión en donde ellos vinieron como un pueblo salvador a traer la modernidad y quitar la barbarie a un pueblo oprimido. Pero para entender esto y ser lo más objetivos posible, hay que entender quiénes eran los vencidos. ¿Qué era el Imperio Mexica? El Imperio Mexica era un imperio cruel, despiadado, sanguinario e inhumano que llevaba a su vez prácticas horribles como 84,000 personas asesinadas para sacrificios en las celebraciones del Templo Mayor o a su vez 320,000 personas al año. Era un pueblo invasor que llegó del norte trayendo a su propio dios de la guerra y que se instauró en la parte más rica de Mesoamérica, aterrorizando a los pueblos originarios que estaban ahí. Lo suficiente como para que dichos pueblos rezaran a Quetzalcóatl para que viniera y los salvara de esta pesadilla. En la visión de los vencidos se hace referencia a que los mexicas sabían de esta profecía. Se narraba de que en Tenochtitlán habían ocurrido presagios divinos que anunciaban su final, y de hecho, en 1519, el día profetizado, bueno, el año profetizado en el que iba a llegar Quetzalcóatl y por fin tomar venganza, pues llegaron los españoles y de cierta manera se cumplió la profecía, pues acabaron con el pueblo mexica. A su vez que hubo otros presagios divinos como la aparición de Tezcatlipoca, algunos hechiceros y magos de Moctezuma que hicieron algunas profecías, pero cuando hablamos de esto, no solo hablamos de mitología, también hablamos de leyendas como la leyenda rosa y la leyenda negra, lo que nos da a entender un contexto más amplio, que muchas veces los contextos históricos están basados en sesgos que han pasado durante tantas generaciones que la verdad es que nadie sabe con exactitud qué fue lo que pasó. Entonces, al final termina siendo a veces un poco de fantasía, exageración, que sirve para alimentar algunos ideales, ideologías y pueblos. Aunque hablamos de presagios divinos, no hay que tomar a los mexicas por tontos y hay que hablar que también el mito de que los españoles fueron confundidos por dioses es desmentido en la visión de los vencidos. De hecho, fue Moctezuma el que le dijo a Hernán Cortés que sabía que era de carne y hueso, a su vez que toda la gente que llevaba. Sin embargo, también sabía que era su merecido castigo. Ahora que hablamos del Imperio Mexica, es necesario hablar del Imperio Español. Aunque es cierto que no fue tan cruento como nos han hecho creer, tampoco fueron unos santos. De hecho, fue el propio Fray Bartolomé de las Casas que mandó su libro La brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde hacía un hincapié muy importante en los actos tortuosos y en los actos tan horribles que hacían los españoles a los indígenas, con el fin justamente de ponerlo en fin.
Sin embargo, ahí también hace hincapié a una frase muy curiosa: para la evangelización no es necesario utilizar las espadas. En esa propia frase podemos entender un contexto mucho más amplio de lo que fue el catolicismo en estas tierras. La verdad es que no fue un proceso tan obligatorio como también nos han hecho creer. De hecho, en la visión de los vencidos se narra que el príncipe de la reina Yotzin es juzgado de loco por cambiar tan rápido de religión y tratar de cambiar de lengua, a su vez que el hijo de Motecuzoma, a su vez que muchas personas fueron acusadas y juzgadas como una traición algo moral por tratar de cambiar de religión, bueno, más bien cambiar de religión y cambiar de lengua, a los cuales usualmente se les llamaba coyotes, y posiblemente de ahí venga el apellido Coyotl. Por lo que podemos ver, y aparte en otros escritos de Miguel León Portilla, podemos ver que los españoles no fueron una cultura tan mal recibida. De ser mal recibida, los 100.000 aliados que tenían hubieran acabado con los tan solo 400 españoles que estaban en América. No los vieron como conquistadores, pero tampoco como salvadores. Los vieron como una herramienta para poder librarse del yugo mexica al cual estaban sometidos. Lo cual es cierto que la conquista fue algo real y fue algo que vino mucho después de lo que usualmente nos narran que fue la afamada conquista. Pero en esos momentos hay que entender que no hubo buenos ni malos, hubo alianzas circunstanciales que se unieron por objetivos en común, como en cualquier, a veces, motivos bélicos. Pero en ese momento hay que entender que no hubo buenos ni malos, hubo alianzas circunstanciales que se unieron por objetivos en común, como en cualquier trama bélica. Pero con este mestizaje y con este sincretismo vino uno de los peores terrores que azotó Hispanoamérica: la pérdida de identidad y el sentido de pertenencia. Es cierto que desde que la época de los mexicas, un poco después de la conquista, en la visión de los vencidos se narra algo de este sentido o esta pérdida de pertenencia, como por ejemplo los cantos tristes que se narraban en las plazas como "lloren amigos míos, tengan entendido que con estos hechos hemos perdido a la nación mexica". Pero no solo perdimos a la nación mexica, perdimos y se llevaron en esos barcos nuestro sentido de identidad. Sin embargo, autores como Octavio Paz responden a esto. Ajá. El odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. Y por poner un ejemplo un poco más arraigado a nosotros, como lo sería México, también dice: la República de México niega a Nueva España, al negarla la prolonga, lo que implica que el rechazo a nuestra etapa colonial no solo implica que no podamos soltar esa ruptura que tenemos pendiente, no solo no podemos perdonar a España, es que no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo podríamos perdonarnos? Y aunque estas frases parecen ser que ya tenemos que aceptarlo, es que la verdad surge la duda en muchos de nosotros: ¿cómo podemos sentirnos plenamente dueños de nosotros si sentimos que nos han arrebatado esta tierra desde los cimientos? Nos dicen que somos mestizos, pero eso solo diluye nuestra identidad y es la crisis de identidad de toda Hispanoamérica. La parte en la que sentimos que nos arrebataron algo que nos habían dicho que era anteriormente completamente nuestro, algo que hace sentir que esta tierra seamos completamente ajenos. Pero la verdad, aunque me gustaría arraigarme a esta versión, en donde un extranjero vino y destrozó y rompió esta tierra hasta dejarla seca e infértil, es un poco contradictoria, porque realmente no podemos hacer eso, porque no somos mexicas, tampoco somos parte usualmente de los pueblos originarios. Fuimos parte, sin embargo ya no lo somos. Pero entonces, ¿de quién somos? Y ahí surge esta crisis de identidad que surge con Hispanoamérica, que de quién es esta tierra. Algunos dirán que pertenece a la hispanidad, otros completamente a los pueblos originarios y otros a esta nación que hemos formado. Y ahí surge la frase de: oh pobre México, sin padre ni madre. A lo que se refiere es que España ya se ha ido y que los pueblos originarios, aunque siguen aquí, muchos ya no estamos arraigados a ellos. En respuesta a esta crisis cultural y de pertenencia, lo veo similarmente a la nave de Teseo. La nave de Teseo se trata de una paradoja. Teseo le regala al rey de Atenas su barco, pero el barco se empieza a desgastar y el rey manda cambiar las tablas, hasta que ya no queda ninguna pieza del material original. Y ahí es la pregunta de cuál es la auténtica nave, y yo considero que ambas lo son. La primera representa nuestra memoria y nuestro pasado indiscutible como parte de aquellos pueblos y tal vez como parte de aquella hispanidad. Sin embargo, ahora, aunque siguen siendo parte de nosotros, hemos cambiado, y aunque no parezcamos casi nada a lo que realmente fuimos con todos los sincretismos y este mestizaje, somos una nueva cultura. Somos mexicanos con memoria. Y no se trata de soñar en ser lo que no somos, ni de añorar lo que fuimos, es aceptar lo que somos ahora, con la responsabilidad de cambiar las cosas que tal vez se nos fueron impuestas o ya teníamos, pero que nos afectan a todos como sociedad mexicana.
como por ejemplo algunos estigmas europeos, pero a su vez aceptar y tal vez honrar y por qué no enorgullecerse un poco de las cosas buenas que nos dejaron aquí, que ahora forman parte de nuestra cultura y tradición. Aunque mi objetivo parezca un poco confuso, la verdad es que es muy difícil hablar de la visión de los vencidos porque como les mencioné al principio, no hay un arco narrativo, no hay alguien que te quiera explicar algo, solo es un relato histórico, solo son cosas que son, a veces solo son decisiones tomadas por la circunstancia. Y pues la verdad es que sí hubo injusticias y pudo ser mejor, pero ya pasó y no podemos hacer nada al respecto, más que tal vez no cometer los errores del pasado como estuvo construida en un principio la historia. Y si lo hice de esta manera reflexiva, fue con un solo propósito, llevar la visión de Miguel León Portillo lo más fiel posible, de no ver bandos tan polarizados, sino buscar una unión entre ellos. Y cualquier persona que lo lea, no solo lo lea y no se tome un bando, sino que lo vea de la forma más objetiva posible para poder no solo perdonarnos como sociedad, sino perdonarnos como cultura y poder seguir adelante.